Bueno, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Toda mi vida yo he vivido cerca al lago Michigan. En la orilla sur del lago, en este lado aquí, yo nací aquí en Chicago y yo he vivido hasta Michigan City y ahora en Hammond. Siempre más o menos media hora del lago, muchas veces menos. Y yo vi muchas cosas, cada visita a las playas y otras partes de la orilla del lago. Yo vi el lago en el verano y el invierno, puedes ver la nieve en el invierno. Y yo he visto muchas diferentes cosas, plantas, hasta nopales que viven en la playa, diferentes animales, ardillas, diferentes tipos de pájaros, perros, todos tipos de animales. Y otras cosas, veleros, motos acuáticas, gente volando cometas, grandes cargueros muy lejos de la tierra. Pero yo nunca vi nadie caminando encima del agua. Bueno, nadie sin ayuda de una cosa como en esta foto. Porque eso es imposible, ¿que no? Ciencia dice eso. El cuerpo humano es pesado, unos más y otros menos, pero es suficiente pesado y los pies son angostos. Cuando alguien pisa sobre el agua, el pie rompe la tensión superficial del agua y la persona se hunde. No es humanamente posible caminar sobre el agua. Bueno, no es humanamente posible. En Mateo, capítulo 14. Y vamos a enfocarnos en esta lección en Mateo, capítulo 14. En los versículos de 22 hasta el 33. Tenemos aquí una historia. Tenemos Jesucristo y sus discípulos. Y empieza, aquí está escrito, empezando en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Como yo decía, no es humanamente posible hacer eso, pero con Dios todo es posible. Tenemos aquí el Salvador, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la naturaleza. En Colosenses capítulo 1, el versículo 15-16, aquí está escrito: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Cristo todo fue creado, en Él, por medio de Él y para Él. Él es el creador, el Señor sobre todo. Y tenemos tan muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, los diferentes ejemplos que nos enseña, que nos da, nos muestra que Él es el Señor, toda la naturaleza. En Mateo capítulo 8, el 23 hasta el 27, tenemos Jesucristo en una barca con sus discípulos y una tormenta en la noche. Pero Jesucristo estaba durmiendo y los discípulos tenían miedo y fui a Él. ¿Y qué hizo Jesucristo? Él subió en la barca y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesucristo fue y decía a la tormenta: cálmate, y lo hizo. Él tiene todo el poder sobre la naturaleza. También tenemos en Mateo 14, y esto pasó un poquito antes de subir, antes que Él mandó a sus discípulos a subir la barca para ir al otro lado, antes de que pasó, que leemos en el 14. Y aquí tenemos el 5,000 personas estaban siguiendo a Jesucristo. Él estaba predicando y estaba poniendo un poquito tarde y tenían hambre y Jesucristo lo miraban y querían cuidarlos y ayudarlos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Solo con los 2 peces y los 5 panes, Él podía dar comida a todos, a los 5,000. La última ejemplo que vamos a mirar es de una higuera. Una higuera, estaban caminando Jesucristo con unos discípulos. Él quería unos higos y pasó una higuera, y esta higuera no tenía. ¿Qué hizo Jesucristo? Aquí esta historia es en Mateo 21 y puedes leerlo en el 18 hasta el 20. Pero Él decía a la higuera: nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Jesucristo tenía poder sobre toda la naturaleza, todo que estaba vivo, todo del tiempo, todo del clima, todo de todo. Él tenía el poder. Con un Señor, un Salvador, un Dios tan poderoso, debemos confiar en Él, porque Él tiene todo el poder. Es muy claro que debemos tener fe en Él. Cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, no podían creer que fue Él. ¿Recuerdas en la historia los discípulos en la barca? Cuando vieron a Jesucristo pasando la barca, ¿qué pensaban? Que fue un fantasma. Y ellos gritaron en voces de miedo. Sus discípulos que vieron todo que Él hizo antes. Eso es el mismo Jesucristo que hizo ese milagro con los panes y los peces el día antes. Es el mismo Jesucristo que hizo todos estos milagros, y esos discípulos dudaban si esta figura, esta imagen es Él, es el Jesucristo o es un fantasma. ¿Qué es? Tenían miedo. Pero eso es el problema con gente que se acostumbren a cualquier situación. No importa si tan fantástico que es la situación, se acostumbran. Perdón. Se acostumbran y nada
Se acostumbran a la situación y nada es una sorpresa. Ponen límites en sus mentes, en sus imaginaciones. Solo esto puede pasar, nada más. Y gente olvidan tan rápido. Vean esos milagros y olvidan que eso pasó. Y tienen problemas creyendo cuando algo tan maravilloso está pasando. No puede ser. Ponen límites en sus mentes. No puede ser que esto está pasando, porque eso es tan más allá de que yo pensaba es posible. Pero ¿qué decía Jesucristo en ese momento? Él decía, tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Tener ánimo. Aquí, claramente Jesucristo puede ver el corazón de hombre. Él estaba mirando los corazones de sus discípulos y podía ver, podía oír su miedo. Sabemos que ellos estaban cansados. En Marcos 6:48, esto es la misma historia, pero también está escrito en Marcos. En Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Recuerdas? El viento fue contrario, pues ellos necesitaban trabajar más duro para pasar la barca en el mar al otro lado. Esos hombres estaban cansados, pero dudaban si Jesucristo podía hacer eso. Y vemos en poquito tiempo que Pedro estaba afuera de la barca. Él estaba caminando sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Vio las olas y el viento. Y la hora fue tan tarde. Y él estaba cansado. Y él estaba pasando. Y todo esto que estaba pasando fue tan increíble, tan diferente. Y él estaba solo. Los otros discípulos se quedó en la barca. Y él, ¿qué pasó? Él empezó a hundirse. ¿Y por qué? Jesucristo decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Fue la duda que tenía Pedro. Y por eso Jesucristo no lo hizo a hundirse, pero lo permitió, porque él no tenía la fe como él debía tener. Y eso es el fe que es tan importante. Pedro debía tener fe, que no, él vio el poder de Cristo tan muchas veces. Él estaba con él debía tener fe. Eso es una de las cosas que mucha gente no comprende acerca de fe. Diferente cosa. Pero él debía tener fe, que no. Estamos mirando y leyendo esta historia en este momento, pero eso es la verdad con nosotros también, que no. Porque tenemos toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios, debemos tener fe. Es increíble que es un milagro que tenemos la Biblia, porque hace casi 2000 años, desde el tiempo que la Biblia fue escrito, y lo tenemos, y no ha cambiado. Es la misma Nuevo Testamento de cuando los apóstoles y los escribidores de la Biblia lo escribió. Es el mismo. Eso es un milagro, y debemos tener fe por eso y otras evidencias acerca de la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo. Pero a veces nuestra fe no tiene la fuerza, no tiene el poder que debe. Muchos están confundidos acerca de ese tema de fe. Muchos dicen o piensan que fe no tiene base, que fe es ciego, que fe viene de nada, pero eso no es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Es decir, que Él sí existía. Y las cosas que Él hizo, esos
los hechos, los datos y realidades acerca de su existencia, sus acciones y sus promesas. Sí pasaron y sí existen. Esas cosas, esos datos, es los cuales que usamos, es el base de nuestra fe. Basemos nuestra fe en Él, en Jesucristo, no en nada, no en una historia, en el dato, en la verdad que Él existe. Fe es algo que viene de algo que existe, no es algo que es ciego. Y pensamos que fue más fácil en esos tiempos a tener fe cuando ellos podían ver todo enfrente de ellos que estaba pasando. Pero tenemos otras instancias en la Biblia cuando estos testigos oculares dudaban, porque eso es humanidad, es que hacemos y es triste, pero eso es con la gente. La experiencia no es necesario a creer o tener fe. No necesitabas estar ahí para tener fe. Y sabemos eso en la vida común. Tenemos fe en muchas cosas. Tenemos fe en el... Por favor, si tienes un celular, puedes apagarlo antes que empezamos el servicio. Bueno, seguimos. Pero sabemos en nuestra vida que no necesitamos ver algo en creer que eso existe. Yo nunca fui a China, pero yo creo que existe China. Yo nunca vio a George Washington, pero yo creo que él existía y él fue el primer presidente de los Estados Unidos. Es muy fácil a gente a tener fe en su dinero, pero el dinero no tiene base, solo es del fe de la gente y de los países, de los negocios que tiene valor. Pero no necesitamos ver algo a tener fe, pero necesitamos algo para tener fe en eso. Hay mucho que creemos y confiamos sin poder ver. Y en la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O aquí dice lo opuesto, que no. Seguimos porque tenemos fe. Hacemos y vivimos porque ya tenemos fe. Y no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos exactamente qué va a pasar cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero tenemos fe en Jesucristo, tenemos fe en Dios, que todo va a pasar por el bueno, porque tenemos confianza en Él. Tan mucha confianza que a veces necesitamos tomar riesgos. Sí, es riesgos. Necesitamos a veces tomar riesgos por Cristo. ¿Cuántos de los discípulos salió de la barca? Solo Pedro. No es el primero, y eso no es la primera vez que Pedro hizo algo así. Él siempre confiaba en Cristo. Bueno, pues hay tres veces que él no confiaba y él estaba, pero él tenía la actitud de tomar acción. Y fue la confianza que él tenía en Jesucristo en ese momento a salir de la barca. Eso es lo que mantuvo él sobre el agua. Sí, el poder de Jesucristo, el poder de Dios. Pero el poder de Dios fue parte y fue su confianza que Jesucristo usaba para enseñar a los discípulos esta lección, que tan importante es su fe. Confiando en Cristo, Pedro salió de la barca que no. Él tomó un riesgo. Si Jesús no fue el Cristo y él fue solo una visión, un fantasma, Pedro podía caer en el agua azotada por las olas y podía ahogarse. Y caminando sobre el agua, ¿qué pasó?
Sabemos que Pedro dudaba, vio las olas y quitó sus ojos de Cristo y enfocaba en el mar y empezó a hundirse. Y verdaderamente es así en nuestras vidas como cristianos. El mar es como el mundo lleno de pecado y problemas. Jesucristo nos llama a venir a Él. Y si enfocamos en Él y si confiamos en Él, podemos caminar encima del agua, encima del mundo, no sin hundirnos en el mundo. Pero si dudamos, vamos a hundirnos en este mundo y en pecado y problemas, si no enfocamos en Jesucristo. Pero si nunca salimos de la barca, ¿cómo podemos venir a Jesús? Y eso es la cosa que hizo Pedro. Él salió de la barca. A comenzar a ser un discípulo de Cristo es un riesgo. Puede cambiar nuestra relación con amigos, nuestra relación con familia. Puede cambiar todo en tu vida. Necesitamos cambiar para seguir la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Eso es necesario. Eso es un riesgo. Los riesgos que en Cristo necesitas tomar pueden ser muy graves. ¿Recuerdas que ellos en el primer siglo tomaron un riesgo tan grave que podían ser matados a proclamar a Jesucristo? Y tenemos hasta ahora partes del mundo. Si tú eres un cristiano y tú proclamas Jesucristo, Jesús de Nazaret como Cristo, van a castigarte, van a torturarte y a veces van a matarte para ser un cristiano. Siempre hay riesgos a hacer que es el bueno. Para que no hundirnos en pecado en este mundo, tomamos los riesgos, buscamos hacer un verdadero discípulo. Y eso es muy difícil. Y qué bueno que tenemos el ejemplo de Jesucristo. Qué bueno que tenemos el Nuevo Testamento, que tenemos la voluntad de Dios escrito. Eso es tan importante. En el primero de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, Jesucristo venía y parte de eso es para ser un ejemplo. Él sufrió, Él fue al cruz, Él hizo todo lo que fue necesario. Él fue un ejemplo de hacer la voluntad del Padre. Y el mismo ejemplo debemos seguir también. Y con eso hay muchos riesgos y eso es muy difícil. Como Jesucristo debemos perdonar, debemos amar, debemos vivir, debemos hacer la voluntad del Padre y seguir en su misión a ayudar a otros a venir al Padre, a venir a Dios, a venir a Él, Jesucristo. Esto es nuestra misión. En esta historia vimos otra vez que Jesucristo es Señor sobre toda la naturaleza. Todo, es el Señor de todo, el Señor de señores, el Rey de los reyes. Y por eso debemos confiar en Él. Y cuando confiamos en Él, podemos vencer el miedo. Y solo podemos hacer eso si enfocamos en el Salvador, en Jesucristo. Y cuando hacemos eso, vamos a tomar unos riesgos por Cristo, a hacer su voluntad. Pero no te preocupes, porque las consecuencias sí pueden ser malos para nosotros. Pero sabemos, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te digo que muchos cristianos no vivieron vidas muy fáciles. Muchos cristianos fueron matados por su fe. Y otros sufrieron tan muchos. Leemos de Pablo y cuántas veces él sufrió. Y los apóstoles, cuántos murieron sufriendo. Estaban matados en diferentes pedreados. Tan muchas difíciles maneras de ser matado. Y vidas muy difíciles. Pero la verdad es, tenemos un jefe, tenemos
tenemos Dios, tenemos Él, y Él va a cuidarnos. Si no en esta vida, en el próximo vida, en la vida eterna con Él. Pero primero necesitamos salir de la barca. Necesitamos tomar esa pisada a salir de la barca y caminar sobre el agua, a venir a Jesucristo. Preguntaba Pedro, si tú eres el Señor, eres Jesucristo, pues me llamas a ti y puedo caminar en el agua, sobre el agua. ¿Qué decía Jesucristo? Decía, ven. Y eso es la misma cosa que Él dice a nosotros, ven. Si tú no eres un cristiano, necesitas salir de la barca. Y para hacer eso, primero necesitas tener fe, necesitas creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y después necesitas cambiar tu mente, que vas a cambiar tu vida, que vas a ir de una vida de pecado, una vida de hacer las cosas de este mundo, a una vida que vas a hacer la voluntad de Dios, vas a seguir a Jesucristo. Necesitas confesar a Jesucristo que Él es el Cristo en frente de hombre, y después ser bautizado en el agua. Vas a tocar la sangre de Dios, de Jesucristo, vas a tocar su sangre que puede limpiarte de tu pecado, y después vas a poder caminar sobre el agua a Jesucristo. Claramente, físicamente no, pero puedes vivir para Jesucristo, y tu vida va a ser algo con valor, algo que va a ayudar a otros a venir a Jesucristo. Porque si tú eres un cristiano, eso es tu trabajo, ayudar a los otros cristianos, ayudar a otros afuera de la iglesia a venir a Jesucristo. Si tú eres un cristiano, ya hace mucho tiempo que no has reunido con los hermanos, o estás viviendo en pecado y necesitas cambiar tu vida y regresar a Jesucristo, debes de tomar este momento a cambiar tu vida. Y te invito, aquí la iglesia de Cristo en Hammond, Indiana, te invita a venir, que podemos estudiar la Biblia, que podemos ayudar en cualquier manera que podemos, a orar, ayudarte con problemas, cualquier cosa que podemos ayudar, para que puedas venir a Jesucristo otra vez, que puedes ser un siervo al Padre. Sea algo que podemos ayudarte hoy, por favor, puedes tomar esta hora, este momento, y podemos ayudarte. Gracias por tu atención.